¿Alguna vez te has quedado mirando una foto de Stonehenge y has sentido que esas piedras gigantes guardan un secreto que nadie te ha contado? No es solo un montón de rocas antiguas, es un enigma que ha desafiado a la humanidad durante siglos. Pero hoy, por fin, la ciencia tiene respuestas que te van a dejar sin aliento. Este vídeo no es solo sobre piedras, es sobre una revelación que cambia todo lo que creías saber. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te sorprenderá, sino que te hará cuestionar cómo vemos la historia. Hace miles de años, en un lugar que hoy llamamos Inglaterra, alguien movió rocas del tamaño de autobuses a más de 200 kilómetros de distancia, sin ruedas, sin animales de carga, y lo más increíble, sin dejar rastro de cómo lo hicieron. ¿Cómo es posible? Durante décadas, los arqueólogos se han rasgado las vestiduras intentando descifrarlo, pero cada teoría parecía más descabellada que la anterior. Algunos decían que eran extraterrestres, otros que era magia, pero la realidad, como verás, es aún más fascinante. Hace solo unos meses, un equipo de científicos hizo un descubrimiento bajo tierra que lo cambia todo. Usando tecnología de escaneo 3D y análisis de ADN antiguo, encontraron algo que nadie esperaba, algo que conecta Stonehenge con un lugar muy lejano y con una cultura que pensábamos que no tenía relación. Pero antes de contarte qué es, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la historia que te contaron en el colegio no encajaba del todo? Pues prepárate, porque esto es como si de repente alguien encendiera la luz en una habitación oscura. Todo empezó con una sequía en el año 2018. El suelo alrededor de Stonehenge se secó tanto que aparecieron marcas en la tierra, marcas que revelaron estructuras ocultas durante milenios. Los arqueólogos no podían creer lo que veían. Eran los cimientos de un círculo de piedras aún más grande que Stonehenge. Pero eso no era lo más impactante. Lo que encontraron después, usando radares de penetración terrestre, fue una red de túneles y cámaras subterráneas que sugerían algo inimaginable. Stonehenge no era un monumento aislado. Era solo una pieza de un complejo mucho más grande. Pero entonces, ¿para qué servía todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los científicos analizaron los restos humanos encontrados cerca de las piedras y descubrieron que muchas de las personas enterradas allí no eran de la región. Venían de lugares tan lejanos como Gales, Escocia e incluso de lo que hoy es España. Pero no eran viajeros comunes, eran personas con un estatus especial, casi como sacerdotes o líderes. Esto significa que Stonehenge no era solo un lugar de culto, era un centro de peregrinación, un lugar donde gente de toda Europa se reunía para algo que aún no entendemos del todo. Pero hay más, porque cuando analizaron los dientes de esos restos, encontraron algo que los dejó sin palabras. Resulta que muchas de estas personas habían consumido alimentos que no crecían en Inglaterra en esa época. Estamos hablando de especias, cereales y hasta plantas que solo se encontraban en el Mediterráneo. Esto sugiere que había una red de comercio y conexión cultural que abarcaba toda Europa, mucho más avanzada de lo que pensábamos. Pero entonces, ¿por qué nadie nos había contado esto antes? La respuesta es sencilla. Hasta ahora no teníamos la tecnología para descubrirlo. Pero el verdadero misterio está en las piedras. Las famosas piedras azules de Stonehenge, esas que pesan varias toneladas, provienen de una cantera en Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. Durante años, los expertos pensaron que las habían transportado por agua. Pero hay un problema. No hay ríos que conecten Gales con Stonehenge de manera directa. Entonces, ¿cómo lo hicieron? La respuesta llegó cuando un equipo de arqueólogos decidió recrear el viaje. Usando troncos de árboles como rodillos y cuerdas de fibras vegetales, lograron mover una réplica de las piedras. Pero lo más sorprendente no fue cómo las movieron, sino por qué. Las piedras azules tienen una propiedad única. Cuando se golpean, producen un sonido metálico, casi como campanas. Los antiguos constructores de Stonehenge no las eligieron por su tamaño o resistencia, las eligieron por su sonido. Esto significa que Stonehenge podría haber sido, en parte, un instrumento musical gigante.
Pero no cualquier instrumento, uno diseñado para resonar en frecuencias específicas. Frecuencias que, según estudios recientes, tienen efectos en el cerebro humano. Algunas de estas frecuencias están asociadas con estados de trance y meditación profunda. ¿Estamos hablando de un templo sonoro diseñado para alterar la conciencia? La evidencia apunta a que sí. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que los científicos descubrieron hace apenas unos meses y que podría ser la clave de todo. Bajo una de las piedras principales encontraron una losa de piedra con grabados que, al ser analizados con inteligencia artificial, revelaron un patrón. No es un dibujo al azar, es un mapa estelar. Un mapa que coincide con la posición de las estrellas durante el solsticio de verano hace 5000 años. Esto no es casualidad. Stonehenge estaba alineado con los cielos, pero no solo como un calendario, sino como un portal simbólico entre la Tierra y el cosmos. Ahora, piensa en esto por un segundo. Tenemos un lugar donde gente de toda Europa se reunía, con piedras que suenan como campanas y que están alineadas con las estrellas. Suena a ciencia ficción, pero es real. Y hay más, porque cuando los arqueólogos excavaron más profundo, encontraron restos de fogatas y huesos de animales que sugieren que allí se realizaban banquetes masivos. No eran reuniones cualquiera, eran eventos que duraban días, con comida, música y rituales que conectaban a las personas con algo más grande que ellas mismas. Pero entonces, ¿por qué se abandonó? Aquí es donde la historia se pone trágica. Hace unos 4000 años, el clima en Europa cambió drásticamente. Las temperaturas bajaron, las cosechas fallaron y la gente tuvo que migrar. Stonehenge, ese lugar que había sido un centro de unidad, quedó abandonado. Pero no del todo, porque incluso después, la gente seguía volviendo, dejando ofrendas y enterrando a sus muertos cerca de las piedras. Era como si supieran que ese lugar seguía siendo especial, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. Hoy, gracias a la tecnología, estamos más cerca que nunca de entender qué era realmente Stonehenge. No era solo un monumento, era un símbolo de conexión, de conocimiento y de algo que trasciende el tiempo. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Por qué nos importa tanto descubrir esto ahora? La respuesta es simple, porque Stonehenge nos recuerda que, incluso en la antigüedad, los humanos éramos capaces de cosas increíbles cuando trabajábamos juntos. Nos recuerda que la curiosidad, la innovación y la búsqueda de significado son parte de lo que nos hace humanos. Y aquí es donde tú entras en la historia. Porque este video no es solo sobre piedras antiguas, es sobre cómo miramos el pasado para entender nuestro futuro. Si te ha fascinado lo que has visto hasta ahora, imagina lo que aún falta por descubrir. Cada año, nuevos hallazgos salen a la luz, y si te suscribes, podrás estar al tanto de cada uno de ellos. Además, déjame saber en los comentarios, ¿qué teoría sobre Stonehenge te parece más increíble? ¿Crees que era un templo, un observatorio o algo más? Tu opinión es tan valiosa como los descubrimientos que hemos compartido hoy. Pero antes de que te vayas, hay algo más que necesitas saber. Stonehenge no es el único lugar así en el mundo. Hay estructuras similares en Egipto, en Perú, en Indonesia, todas con alineaciones astronómicas y sonidos únicos. ¿Es esto una coincidencia o hay algo más profundo que conecta a todas estas culturas? Eso, querido espectador, es una historia para otro video. Así que no olvides suscribirte, porque esto solo es el comienzo. Y recuerda, la próxima vez que veas una foto de Stonehenge, no son solo piedras. Son el eco de una época donde el cielo, la tierra y los humanos estaban conectados de una manera que aún estamos tratando de entender. Gracias por estar aquí, por ser parte de este viaje y por mantener viva la curiosidad que nos define como especie. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando los secretos que el pasado ha dejado para nosotros.